milímetros de diámetro. Ingeniero, disculpe, no está compartiendo en esta sala. Mil disculpas. Denme un segundito, por favor. Ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? La tabla proporciona las tensiones mínimas de los sujetadores que se requieren en conexiones resistentes al deslizamiento y en conexiones sujetas a tensión directa, ¿no? Tenemos acá los tornillos del grupo A, que son el A325 y el A420 del grupo B. No, en milímetros tenemos para el grupo A, para el A325M y para tornillos A490M, ¿no? Que serían milímetros, ¿no? Este es en milímetros y este es en pulgadas, ¿no? Para esto vamos a requerir también, bueno, en realidad no requerir, sino tener otras opciones, ¿no? Otros métodos para tesar o tensar, ¿no? Completamente los tornillos de alta resistencia, ¿no? Existen varios métodos para apretar los tornillos, ¿no? Tales procedimientos, incluido el método del giro de la tuerca, el de la llave calibrada y el uso de tornillos de diseño alternativo, así como los indicadores directos de tensión. Los pernos, los permite sin referencia de especificaciones. Para tornillos A325 y A490, la tensión previa mínima es igual a 70% de una resistencia a la tensión mínima especificada, ¿no? Entonces acá tenemos justamente estos, si se podrían mencionar unos métodos complementarios, ¿no? Para hacer el tesado de los pernos. Vamos a ver ahora lo que son las conexiones de tipo fricción y de tipo aplastamiento, ¿ya? Son dos tipos de conexiones que habitualmente en una conexión hay que verificar. En realidad son tres, ¿no? La primera, que sería el esfuerzo cortante o la verificación del esfuerzo por corte, ¿no? La otra sería el esfuerzo de tensión nominal. Y el tercero sería el esfuerzo nominal de aplastamiento, ¿ya? Que son tres tipos de esfuerzos que hay que verificar, ¿no? Los esfuerzos por cortante, por fricción y por aplastamiento. Entonces acá estamos mencionando dos, nos faltaría el de cortante. Y bueno, al final les voy a dar yo el resumen de las fórmulas que vamos a requerir, ¿ya? Para esto. Entonces, acá estamos hablando de conexiones tipo fricción y tipo aplastamiento. Si la fuerza cortante es menor que la resistencia permisible por fricción, la conexión se denomina tipo fricción. Si la carga excede a la resistencia por fricción, habrá un deslizamiento entre los miembros con un posible degollamiento de los tornillos. Y al mismo tiempo las partes conectadas empujarán sobre el tornillo. La resistencia al deslizamiento es igual a la fuerza al apretar multiplicada por el coeficiente de fricción, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen
¿no? En esta imagen de acá. Si existe un deslizamiento entre estas placas, ¿no? Si existe un deslizamiento, se va a producir un esfuerzo de corte justamente en este sector del perno, ¿no? Y el esfuerzo habrá que determinar, ¿no? Mediante la siguiente fórmula, que sería la tensión o el esfuerzo de cortante va a ser igual a la fuerza, ¿no? Dividido entre el área, ¿no? Entre el área que va a resistir ese esfuerzo de corte, ¿no? En este caso. Ahora, para el caso del aplastamiento, ¿no? El esfuerzo de aplastamiento también va a ser igual a la fuerza, ¿no? Dividido entre el diámetro o la sumatoria del diámetro de los pernos, si son 3 filas, por ejemplo, de pernos, serán 3, ¿no? Por el diámetro del perno multiplicado por el espesor de la pieza, ¿no? En este caso, que, eh, el elemento que va a unirse, ¿no? Entonces, tenemos en este caso un esfuerzo nominal de corte, un esfuerzo nominal de aplastamiento, y el tercero, que sería el esfuerzo nominal de tensión, que vendría a ser el esfuerzo que va a producir esta carga, va a ser, en este caso, P, ¿no? La fuerza, dividido entre el espesor T multiplicado por B, que sería la base de esta lámina, menos la sumatoria del diámetro del perno, ¿no? Menos, o más bien más la holgura, ¿no? A ver, vamos a poner esas formulitas eh, en la pizarrita, ¿ya? Para que lo tengamos registrado y no tengamos problemas con esto. Entonces vamos a crear una, una nueva, un nuevo documento. Entonces, entonces acá vamos a poner esos, ¿dónde está? Acá, ¿no? Acá, conexiones del tipo por fricción y aplastamiento, ¿no? Entonces, la pizarra vamos a habilitar y vamos a poner acá, ¿no? ¿Cuáles son esos esfuerzos de los que hemos hablado, ¿no? Entonces, el esfuerzo de cortante, ¿ya? Primero, esfuerzo de cortante unitario nominal. ¿No? Para este caso hemos dicho, vamos a decir, el torsor, así lo vamos a ver, por tau, va a ser igual a ¿qué? Hemos dicho a la carga E dividido entre N sub P multiplicado
por la sumatoria de pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el esfuerzo de corte nominal que se va a producir cuando existan estas cargas en este elemento, ¿no? Ahora, ¿qué es cada uno de estos? El esfuerzo de cortante unitario nominal es tau. P vendría a ser la carga, ¿no? Este valor de acá, en nuestra presentación. P es la carga. Entonces vamos a decir P es la carga. N sub P sería el número de planos de corte. Número de planos de corte. ¿No? Después tenemos pi, es conocido, y este valor es el diámetro de los conectores, ¿no? Diámetro de conectores. Listo. ¿No? Para nosotros este sería el esfuerzo cortante unitario nominal. Si es que requerimos saber, ¿no? En una placa de estas, lo que necesitamos saber es la carga P, que la ponemos aquí, el número de planos de corte, en este caso va a ser 1, fíjense, si se aplican esta carga P y esta carga P, acá va a haber un plano de corte, ¿no? Solamente. Y posteriormente vamos a necesitar la sumatoria de pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi es el diámetro, ¿no? El diámetro de la base. O perdón, el ángulo, ¿no? El ángulo phi. Entonces, con eso ya tendríamos esta primera expresión definida, ¿no? El esfuerzo de corte unitario nominal está dado por esta expresión. Después tenemos el esfuerzo de tensión unitario nominal, ¿no? Para ese caso tenemos la tensión, el esfuerzo de tensión va a ser igual a P, que también es la carga, ¿no? En este caso va a ser dividido entre T por B menos la sumatoria de phi, que es el ángulo, más, acá le voy a poner 0.32, que es la holgura, ¿ya? Vamos a poner así, ¿ya? T, todo eso multiplicado por B, menos la sumatoria de el diámetro de la perforación más la holgura, ¿ya? Que en realidad también estaría, si ustedes se dan cuenta, todo esto es el área reducida, ¿no? Si nos vamos acá, fíjense, está multiplicando ¿qué? El espesor de la unión o de la placa de unión multiplicado por B. ¿B qué es? Es el ancho de la placa, ¿no? Entonces tenemos T por B menos todas las perforaciones, ¿no? Entonces, si hacemos eso,
estamos hallando justamente el área, ¿no? De ese esfuerzo, en este caso, de tensión que va a afectar a la conexión, ¿no? Entonces acá, otra vez, P, sabemos que es la carga, ya está definida acá. T, ¿sí? Vamos a definir T, es el espesor del elemento a unir. Espesor del elemento a unir. Después tenemos que el valor de B es el ancho del elemento a unir. Ancho del elemento a unir. ¿No? En este caso, para nosotros, si vemos en planta esto, podríamos graficar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una cosa de estas. Y por acá, pues estaríamos hablando solo de un perno, ¿no? Es en planta, ¿no? Acá tenemos las cargas P. Y por este lado también, ¿no? Entonces, vamos a pegar. Mejor así. Entonces, acá tendríamos la carga P. Esa sería vista en planta, ¿no? De este elemento. Entonces tenemos las cargas. Esto para nosotros vale B. Esto vale B, ¿no? Entonces ya tendríamos el valor de B. ¿Qué nos falta? El diámetro. También ya sabemos, ¿no? Que está el diámetro de los conectores, ¿no? Y acá aparece este 0,32, que es la holgura. ¿Ya? Eso lo vamos a registrar acá. Vamos a poner 0,32. Es la holgura. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de los tipos de holgura que se debe dejar en las perforaciones, ¿no? Entonces esa va a ser la holgura. Y representa el 1/16 por punzonamiento más 1/16 de perforación. Si ustedes suman estos dos valores, 1/16 pulgadas más 1/16 pulgadas, nos va a dar aproximadamente 0,32. Este 0,32 está en qué? Este está en centímetros, ¿no? Entonces esto acá vamos a poner en centímetros. Acá vamos a poner para que no confundamos, ¿no? Es la holgura. ¿Ya? Está claro, ¿no? Entonces, para el esfuerzo de tensión unitario tenemos la fuerza P dividido entre el espesor del elemento que se va a unir, todo eso multiplicado por B, que es la base, menos el diámetro más la holgura, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo?
estamos reduciendo la base menos las perforaciones, que es lo que va a resistir el elemento a ese esfuerzo de tensión, ¿no? Cuando se tensione, lo que tenemos que hacer es reducir estas perforaciones para que el elemento tenga la capacidad de resistir a esta fuerza P, ¿no? Listo. Con eso estaría ya definido nuestra tensión unitaria nominal, ¿no? Y finalmente tenemos el otro que es el esfuerzo de aplastamiento. Esfuerzo de aplastamiento unitario nominal, ¿no? Y para este caso tenemos sigma sub B, que va a ser igual a P, la carga, dividido entre la sumatoria de el diámetro de la perforación, o el diámetro del perno, por el espesor T, ¿no? Otra vez, P sabemos que es la carga, phi es el diámetro del conector o de conectores, y T es el espesor, ¿no?, que hemos denominado acá, del elemento a unir, ¿no? Entonces, en nuestro caso, para acá, es P dividido entre ¿qué? Entre el diámetro por el espesor, ¿no? Ese sería el esfuerzo de aplastamiento unitario nominal, ¿no? Ahí están los 4 esfuerzos que se producen, o perdón, los 3 esfuerzos que se producen en una conexión de esta naturaleza, ¿no? Entonces, continuemos con nuestra presentación. ¿Qué más nos dice? A ver. Tornillos en combinaciones con soldaduras, ¿no? Va a haber algunos casos en el cual vamos a requerir hacer una combinación, ¿no? Es decir, hacer, como estamos viendo en esta imagen, fíjense, hay soldadura y perforación, ¿no? Es posible. Entonces, para construcciones nuevas no se usan tornillos ordinarios A307 ni los de alta resistencia en conexiones tipo aplastamiento o apretadas sin holgura para compartir la carga con soldadura. Si los tornillos de alta resistencia se diseñan para juntas tipo fricción, se puede permitir que compartan la carga con la soldadura. Para tales situaciones, establece que es necesario apretar totalmente los tornillos antes de hacer las soldaduras. Si se hacen primero las soldaduras, el calor de estas pueden distorsionar la conexión, de modo que no se obtenga la resistencia al deslizamiento crítico deseada en los tornillos. Si los tornillos se colocan y aprietan totalmente antes de que se haga la soldadura, el calor de la soldadura no cambiará la propiedad mecánica de los tornillos, ¿no? Entonces hay una secuencia interesante cuando nosotros usamos combinación de conectores, ¿no? Es decir, podemos combinar soldadura con perno, pero nos dicen que primero debemos presionar o ajustar los pernos y posteriormente hacer el, el soldado, ¿no? O la soldadura, y no viceversa. ¿Por qué? Porque al calentar el material puede ocasionar alguna distorsión en el elemento y es posible que el perno no logre
ingresar a la perforación. Entonces, esos cuidados habrá que tener si por algún motivo nosotros requerimos hacer una combinación de soldadura con perno. Acá están los tamaños de perforaciones para los tornillos, ¿no? Además de los agujeros del tamaño estándar, el STD, para tornillos y remaches que son de 1,16 pulgadas de mayor diámetro, de los que corresponden tornillos y remaches. Hay tres tipos de agujeros agrandados: los holgados, los de ranura corta y de ranura larga, ¿ya? Habitualmente, ¿no? Habitualmente el que se utiliza es este de acá, el estándar, ¿no? Que vendría a ser el diámetro más 1,6 milímetros, ¿no? Después hay otro que es el sobredimensionado, que sería el diámetro más 5 milímetros, ¿no? El siguiente sería el alargado corto, que vendría a ser en este caso el diámetro más 1,6 en el vertical, y en el horizontal sería el diámetro más 6,4 milímetros. Después tenemos el alargado largo, que en el caso de la sección, si quieren, vertical, tenemos el diámetro del perno más 1,6, y para el lado horizontal tenemos 2,5 veces el diámetro, ¿no? Después tenemos los agujeros holgados OBS. Pueden usarse en todas las placas de una conexión, siempre que la carga aplicada no exceda a la resistencia permisible al deslizamiento. No deben utilizarse juntas tipo aplastamiento. Es necesario usar redondas templadas sobre estos agujeros holgados en las placas exteriores. El empleo de agujeros holgados permite el uso de tolerancias de construcción mayores. Los agujeros de ranura corta, ¿no? Que serían los SSL, pueden usarse independientemente de la dirección de la carga aplicada para las conexiones de deslizamiento crítico. Sin embargo, para las conexiones de tipo aplastamiento, las ranuras deben ser perpendiculares a la dirección de la carga. Si la carga se aplica en una dirección aproximadamente normal, entre 80 y 100 grados a la ranura, estos agujeros se pueden usar en algunas o todas las placas de las conexiones, ¿no? Y los agujeros de ranura larga, que es el LSL, pueden usarse solo en una de las partes conectadas y en cualquier superficie de contacto en conexiones tipo fricción o tipo aplastamiento. En las juntas tipo fricción, estos agujeros se pueden usar en cualquier dirección, pero en las juntas de tipo aplastamiento las cargas deben ser normales, entre 80 y 100 grados, a los ejes de los agujeros ranurados. Si se usan agujeros de ranura larga, en una capa exterior es necesario cubrirlos con rondanas o con una barra continua con agujeros estándar, ¿ya? Entonces acá tenemos la dirección de la carga, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, cuando tenemos el alargado corto y el alargado largo. Dimensiones mayor del agujero perpendicular a la dirección de la carga, ¿no? Es decir, si nosotros aplicamos la carga en esta dirección, la ranura larga debe estar perpendicular a la carga, ¿no? O sea, es decir, la perforación más alargada debe estar perpendicular a la carga. Eso es lo que nos están diciendo acá, ¿no? Y acá tenemos las resistencias nominales a corte del tipo de perno A325 y A490, ¿no? Para agujeros estándar, para agujeros agrandados de ranura corta y para agujeros de ranura larga, ¿no? Estas son las resistencias nominales, ¿no? En kilogramos centímetro cuadrado.
1195, 1060 y 844. Y para el caso de los pernos tipo A490, 1480, 1265 y 1060, ¿no? Que es la resistencia cortante que puede resistir un perno con este tipo de perforación, ¿no? Fíjense que cuanto mayor es la perforación, ¿no? Más alargada, menor resistencia cortante tiene. Cuanto mayor o menor es la perforación, obviamente la resistencia al corte que puede soportar es mucho mayor, ¿no? Acá tenemos las dimensiones nominales de agujeros en pulgadas, ¿no? Para el diámetro de un tornillo de media, el diámetro estándar es 9,16. Para agrandados, el diámetro es 5 octavos. Para los de ranura corta es 9,16 por 11,16. Y para el de ranura larga es 9,16 por 1 pulgada, un cuarto, ¿no? 1 1/4. Entonces, este es el ancho y este es el largo, ¿no? Para nuestro caso, sería el ancho y el largo. Para este caso alargado, para el alargado largo, este es el ancho y este es el largo, ¿no? Entonces, esta tabla nos está mostrando el ancho y el largo de la perforación, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos para 5 octavos, 11,16, 13,16, 11,16 por 7 octavos, 11,16 más 1, 9,16 avos, ¿no? Y así sucesivamente. Acá ya cuando tenemos mayor a 1 octavo, el diámetro más 1,16 más 5,16, el diámetro más 1,16 por el diámetro más 3 octavos. Acá ya cambia el diámetro más 1 sobre 16 por 2,5 del diámetro del conector, ¿no? Y acá tenemos las dimensiones nominales de las perforaciones en milímetros, ¿no? Esto es en pulgadas y acá en milímetros. Para 16 milímetros tenemos una perforación estándar de 18, para el agrandado del diámetro 20 milímetros, para el de ranura corta 18 es el ancho y el largo sería 22, y para el de ranura larga tendríamos un ancho de 18 milímetros por 40 milímetros, ¿no? Todo en milímetros, ¿no? Todas las dimensiones en milímetros. Para, obviamente, diferenciar, ¿no? Las holguras estándar, agrandados, para el de ranura corta y el de ranura larga, ¿no? Ahí están las tablitas para los casos en los que debemos usar. La transmisión de carga y tipos de junta. Antes de pasar a este otro apartado, no sé si hay consultas respecto a las holguras que hemos revisado, ¿no? Las tablitas y a la parte de descripción de la holgura estándar, de la holgura larga, ¿no? Y el resto del resto de las holguras que se utilizan y que nosotros podemos disponer para nuestras conexiones, ¿no? ¿No hay ninguna duda? Ingeniero, solo quería preguntar. Sí. El espesor de... Ah, ya. Vamos a volver a nuestra grafiquita. Un segundito, por favor. Acá está. Tenemos dos vistas, ¿no? La otra vista de esta
vista lateral sería, lo vamos a mover aquí, vamos a complementar para que podamos entender de mejor manera. Ya, la otra sería, la otra vista, entonces acá tendríamos también nuestras cargas P. Y acá estaría nuestro perno, ¿no? Con este color. Entonces, nosotros teniendo estas dos vistas, hemos podido describir todos estos esfuerzos. Ahora su compañero dice, ¿cuál es el elemento a unir? El elemento a unir es este de acá, ¿no? Porque puede haber el caso en que tengamos 3 placas, por ejemplo. Vamos a hacer la gráfica, tenemos acá otra placa y por acá otra placa. Si acá hay una fuerza P, esta tendrá que ser P medios y esta tendrá que ser P medios, ¿no? Ahora, yo puedo tener acá T1, T1, y este por algún motivo T2, es decir, va a tener otro espesor, ¿no? Si yo me voy a revisar cuando hay un esfuerzo de corte, ¿interviene el espesor? No. Cuando hay un esfuerzo de corte, no interviene el espesor. Fíjense, solamente es el número de conectores multiplicado por el área de la perforación, ¿no? Entonces es P dividido entre el área, ¿no? Entre el área de las perforaciones. Ese es el esfuerzo de corte. Si vamos bajando, cuando hablamos de un esfuerzo de tensión, acá sí y ya hay un espesor. Y también está la base del elemento, que hemos dicho que va a ser esta parte de aquí, ¿no? Y obviamente menos el diámetro más la holgura de la perforación, ¿no? Entonces, acá estamos disminuyendo la perforación a este elemento. ¿Cuál va a ser el elemento a unir? Entonces van a haber 2. Si yo hablo de este elemento, voy a tener una tensión 1 y voy a obtener seguramente un esfuerzo de tensión diferente al de este otro elemento, porque acá sí interviene el espesor. Entonces, cuando yo tengo que hablar de esfuerzos de tensión, es decir, esfuerzos a ver, para que entiendan mejor, tracción si quieren, un esfuerzo de tracción, ¿no? Porque la tensión puede ser tensión en compresión o tensión en tracción, ¿no? Pero estamos hablando de tensión, ¿ya? Cuando se produce ese esfuerzo, entonces sí interviene el espesor, ¿no? Pero cuando hablamos del esfuerzo acortante,
A ver, cuando hablamos de esfuerzo a corte, ¿quién es el que resiste el corte? Ese esfuerzo de cortante en la unión, en esta unión. ¿Quién resiste el corte? ¿Qué elemento va a resistir el cortante? El perno o el pasador, ¿no es cierto? Por eso es que en este esfuerzo de corte, ¿no? Esfuerzo de corte nominal, estamos dividiendo la carga dividido entre el número de pernos que van a resistir. Si es 1, esto se elimina y va a ser pi por el diámetro de la barra o diámetro del perno entre 4, ¿no? Que es el área del perno en sección transversal. Entonces acá lo que nos interesa es cuánto va a resistir o cuál es la resistencia cortante de ese perno, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzo en tensión, ya estamos hablando, fíjense, estamos hablando del espesor multiplicado por la base y menos la perforación y su holgura. En este caso estamos hablando de la placa, de este elemento, ya no estamos hablando del perno. El esfuerzo en tensión va a soportar la placa. Por eso que estamos diciendo acá, T es el espesor del elemento a unir. Si podemos tener también dos placas con diferentes espesores, ¿no? Podemos decir acá T2 y T1. Entonces, esta placa va a tener un esfuerzo de tensión posiblemente mayor que este esfuerzo de tensión, ¿no? De acá, porque van a ser diferentes. Si T1 es mayor a T2, entonces T1 es mayor, este esfuerzo es menor. Si este es menor, este esfuerzo va a ser mayor que el T1, ¿no? El esfuerzo que va a soportar a la tensión. Y cuando hablamos de aplastamiento, también hablamos del espesor, pero esta vez es el diámetro por el espesor, ¿no? Entonces, este es esfuerzo de aplastamiento unitario. Entonces, el elemento a unir en este caso va a ser este o va a ser este, porque este y este es igual, P medios, estos son iguales. Entonces, habrá que hacer una comparación entre estos dos elementos para ver cuál es el más desfavorable, ¿no? Entonces, si acá T1 es mayor a T2, no nos debemos olvidar que acá hay un P mayor que P medios, ¿no es cierto? Entonces habrá que evaluar en este caso no solamente el espesor, sino también la carga, ¿no? Porque acá ya no es P, como en el caso de acá, sino es P medios. Y acá es P, ¿no? Entonces este es mayor carga, posiblemente requiera de mayor espesor, y esta carga, que es P medios, seguramente requerirá un espesor menor, ¿no? Entonces, con eso sí podemos también encontrar el esfuerzo de aplastamiento. Obviamente tenemos que analizar los dos elementos, ¿no? Para ver si tienen la capacidad de soportar esta carga a la cual está siendo aplicada, ¿ya? Entonces, el elemento a unir, para el caso de la tensión, sí nos interesa, y es el elemento que estamos analizando. Si este fuese T2, como les dije, tendrían dos esfuerzos de tensión nominales diferentes. Y habrá que ver si los dos tienen la capacidad de resistir a esa carga que está siendo aplicada, ¿no? No sé si ahora está clara el espesor del elemento a unir. Sí, ingeniero, ¿Sí? muchas gracias. Ok. Perfecto. Eso lo dejaremos nomás ahí como ejemplo, ¿no? Vámonos ahora a ver cómo estamos con nuestro horario. A ver, denme un segundito, vamos a revisar. 7:38. A ver, avanzaremos esta lámina más y después nos vamos a un descansito de 15 minutos. ¿Les parece?
Sí. ¿En cuál de los grupos? ¿En el 3? Uy. A ver, vamos a ver. A ver. Si se termina, se vuelven a conectar. Les voy a volver a aceptar. No sé qué habrá pasado. ¿Hay algún problema con esto? A ver, no sé qué podrá ser. No, ya para más lags. Sí, seguramente es por el usuario que he usado. ¿Ya? Entonces lo vamos a volver a conectar, no hay problema. ¿Ya? Entonces, en esos 6 minutos trataremos de terminar esta lámina y después nos vamos al descanso. ¿Ya? Y volviendo, nos volvemos a conectar con con el grupo 3. ¿Ya? Pues terminaremos esta lámina y nos vamos al descanso. Entonces, la transmisión de cargas y tipos de juntas. Para cada uno de estos tipos de juntas se hacen algunos comentarios acerca de los métodos de transferencia de carga. Para esta exposición inicial se hará referencia a la parte A en los siguientes dibujos que vamos a ver en la siguiente lámina. Se disponen que las placas mostradas están conectadas con un grupo de tornillos apretados sin holgura. En otras palabras, los tornillos no están lo suficientemente apretados como para oprimir fuertemente la placa. Si se supone que hay poca fricción entre las placas, estas se deslizarán un poco debido a las cargas aplicadas. En consecuencia, las cargas en las placas tenderán a degollar a los conectores en el plano entre las placas y apoyarse contra los lados de los pelos, como se muestra en la parte B de la figura. Estos conectores se encuentran entonces en condiciones de corte simple y aplastamiento, ¿no? Ahí están esa transmisión de carga, ¿no? Que se produce cuando tenemos junta traslapada cortante simple, ¿no? Es decir, que va a haber un esfuerzo de cortante que va a soportar el perno, ¿no? Y el aplastamiento sobre el tornillo se va a producir justamente en este sector, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros habíamos definido en nuestro esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Diámetro y espesor, ¿no? Es decir, el perno, fíjense, se va a aplastar en este sector, ¿no? Y en la parte inferior, en este sector. Es decir, va a haber un aplastamiento del perno, ¿no? Y ese esfuerzo es el que nosotros hemos mencionado en nuestra pizarrita. Y acá, obviamente, va a haber un esfuerzo cortante que se va a producir justamente en la unión de las dos placas, ¿no? Que se va a producir, obviamente, en el perno, ¿no? Esa es la transferencia de carga en la junta traslapada para el perno, ¿no? Aplastamiento, cortante y aplastamiento en el otro sector, ¿no? Entonces vamos a quedar acá, nos iremos al descanso, 15 minutos, y retornamos, ¿ya? Y al retorno el inconveniente de que el centro de gravedad de las fuerzas en un miembro no es colineal con el centro de gravedad de la fuerza en el otro miembro. Se presenta un par de causas, una flexión que no es de desearse en la conexión, ¿no? Es una flexión que se produce por una junta traslapada, ¿no? Fíjense, cuando tenemos este elemento, los esfuerzos lo que van a producir es una especie de flexión en el elemento, ¿no? Entonces, ese tipo de junta traslapada tiene inconvenientes de que no está aplicado, ¿no? La fuerza en el centro de gravedad del miembro en el que estamos estudiando, ¿no? Y puede producirse este tipo de efectos. La junta A o tope.
o la junta a tope, ¿no? Una junta a tope se forma cuando se conectan tres miembros, como se muestra en la figura 12.1D, ¿no? Esta de acá. Esta es una junta a tope. Si la resistencia al deslizamiento entre los miembros es despreciable, los miembros se deslizarán un poco y tenderán a degollarse simultáneamente a los tornillos en los dos planos de contacto entre los miembros. Los miembros se apoyan sobre los tornillos y se dice que estos se encuentran sometidos a cortante doble y a aplastamiento, ¿no? Que es lo que habíamos analizado también cuando teníamos en este caso, tres elementos de unión, ¿no? Habíamos hecho también esta grafiquita, tenemos acá una fuerza P, y obviamente acá para la condición de equilibrio tenemos P medios y P medios, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir acá es que el esfuerzo o el cortante se va a producir en el perno, tanto en esta cara como en esta cara de acá, es decir, en dos partes del elemento, ¿no? Y obviamente los esfuerzos de aplastamiento se producirán tanto en estas caras, en estas de acá y en estas de acá, ¿no? Entonces, como habíamos dicho en el ejemplo de nuestra gráfica que hemos hecho en la pizarra, ¿no? Habíamos dicho que vamos a tener que analizar los dos elementos, ¿no? Tanto este elemento que tenga un espesor T2 y este de acá un espesor T1, ¿no? Entonces, en ese caso habrá que verificar si va a tener la capacidad de poder soportar el esfuerzo de aplastamiento, ¿no? Conexiones de plano doble, ¿no? En este tipo de conexiones, los tornillos están sujetos a cortante simple y a aplastamiento, pero el momento flexionante no se presenta, ¿no? Entonces tenemos acá estos elementos que ya, fíjense, son varios, ya no son 2 ni 3, ¿no? En este caso ya son 5 elementos que están conectados, ¿no? Se muestra un colgante con este tipo de conexión, es la que los tornillos están sujetos a cortante simple, ¿no? De igual manera, ¿no? Acá tenemos un perfil W y tenemos una carga P, y bueno, acá en estos perfiles o en estos elementos de acá se van a producir P medios y P medios, ¿no? La fuerza. En este caso, si este es P1, P2, acá sería, o más bien P medios y P medios sería P, ¿no? Acá este sería P tercios y P tercios, ¿no? Para compensar la fuerza P que se está generando en este lado, ¿no? Esta es una conexión de un colgante, en el caso A, y estos son pernos en cortante múltiple, ¿no? O sea, se van a producir cortante en 1, 2, 3, 4 planos, ¿no? Posibles. Fallas en juntas atornilladas. Muestras varias maneras en que se pueden ocurrir las fallas en juntas atornilladas, ¿no? En la parte A se muestra la posibilidad de falla de una junta que traslapada por el cortante del tornillo en el plano entre los miembros y se produce un cortante simple. Eso lo vamos a ver justamente en este elemento, ¿no? Entonces, en la parte A se muestra la posibilidad de la falla de una junta traslapada por cortante de tornillos en el plano entre los miembros, donde se produce la cortante simple. Es decir, ¿quién va a fallar acá? Va a fallar el perno, ¿no? El perno es el que falla en el caso A. En el caso 2, es la parte B, se muestra la posibilidad de una falla a tensión de una de las placas a través del agujero del tornillo. En el caso B, ¿no? Habíamos hablado de ese esfuerzo nominal, ¿no? Que hay que verificar, porque puede ocurrir una falla por tensión. En este caso, ¿quién va a fallar?
va a fallar el elemento que vamos a unir, ¿no? Fíjense, por la perforación hay una falla que es producida por una falla en tensión, ¿no? En el caso 3, en la parte C, ¿no? En el inciso C, se da la posibilidad de falla del tornillo o de las placas por aplastamiento entre los miembros, ¿no? En el caso C, fíjense, le va a ocurrir un aplastamiento al elemento, ¿no? De esta manera más o menos. Esto es lo que le ocurre, ¿no? Un aplastamiento del perno y puede ocurrir una falla por aplastamiento del perno, ¿no? El caso 4. En la parte D se muestra la posibilidad de falla debido al desgarramiento de una parte del miembro. Es decir, uno de los elementos de unión se va a desgarrar, es decir, va a fallar, pero no va a ser como en el caso B, ¿no? Que va a ser una falla por tensión, sino va a ser una falla por desgarro del elemento, ¿no? Es decir, puede ocurrir una cosa de estas, ¿no? Un aplastamiento del elemento. Y en el caso E, se muestra la posibilidad de una falla por cortante de los tornillos a lo largo de los planos, un cortante doble, ¿no? En el caso E, ¿no? Fíjense, el perno va a fallar en dos caras, es decir, en la cara, si quieren, superior y en la cara inferior, ¿no? Entonces, esos tipos de fallas pueden ocurrir, ¿no? Acá está mostrando también una falla por tracción del perno. Fíjense en este caso cuando existe un esfuerzo, si quieren, paralelo al perno, ¿no? Hay una falla por tracción. Acá, en este caso, el miembro de conexión va a fallar por aplastamiento. En este caso, el perno va a fallar por aplastamiento, ¿no? Acá tenemos una falla por cortante del perno y una falla por cortante del miembro, ¿no? Puede ocurrir también eso. Una falla por flexión del perno, ¿no? Similar a este, porque este falla por cortante en dos partes, y acá falla por flexión. Es decir, cuando este elemento es muy largo, puede fallar por flexión, ¿no? Y obviamente este, que es el miembro, una falla por tracción, cuando ocurre esta falla, ¿no? Cuando el elemento no soporta esa carga a la que está siendo aplicada, ¿no? En el inciso A, falla del tornillo por cortante simple, falla de la placa por tensión, ¿no? Como en este caso. El inciso C, falla de la placa por aplastamiento. En este caso estamos hablando de la placa, ¿no? La placa está siendo aplastada. Otra falla es falla de la placa por cortante detrás del perno. Este de acá, ¿no? Una falla por cortante. Y la falla de una junta a tope por cortante doble, ¿no? Cuando tenemos dos planos de corte, ¿no? Una parte superior y una parte inferior. Entonces, esos son los posibles o las posibles fallas en juntas atornilladas, ¿no? Fíjense que hay una variedad realmente importante de fallas que pueden ocurrir en nuestras uniones atornilladas, ¿no? Separaciones y distancias a bordes de tornillos, ¿no? Justamente el día de ayer habíamos tocado un poco este tema, que a veces es importante, bueno, no a veces, siempre es importante considerar qué es lo que nos dice la normativa respecto a las perforaciones, ¿no? No puede hacer uno la perforación donde se le ocurra, no hay que cumplir con lo establecido. Y justamente estas separaciones y distancias a bordes de tornillos nos van a dar una idea de dónde debemos hacer la perforación y cuánto es esa distancia que debe haber entre perforación y perforación, y
distancias a los bordes de los elementos de conexión, ¿no es cierto? Entonces, la separación mínima, dice, entre tornillo y la distancia a sus bordes es necesario, lo cual depende por las siguientes características. El paso es la distancia de centro a centro entre los tornillos, de una dirección paralela al eje del miembro. El gramil es la distancia del centro a centro entre las hileras de tornillos perpendiculares al eje del miembro, ¿ya? Entonces, estamos definiendo qué es el paso. Nos dicen que es la distancia de centro a centro entre los tornillos en una dirección paralela al eje del miembro. El gramil es la distancia del centro a centro entre hileras de tornillos perpendicular al eje del miembro. La distancia al borde es la distancia del centro de un tornillo al borde adyacente de un miembro. Y la distancia entre tornillos es la distancia más corta entre sujetadores sobre la misma hilera o diferentes hileras de gramiles, ¿no? Ahí están las denominaciones, ¿no? Gramil, que son estas distancias, ¿no? Aquí está el gramil, el eje hasta el centro de la perforación, ¿no? Lo mismo de acá, el centro de perforación, y de acá hasta el centro de la otra perforación, ¿no? Adyacente. El paso es la distancia entre las perforaciones, ¿no? Entre las perforaciones. Están escritas a qué se denomina paso y el gramil, que son los dos elementos que estamos mostrando acá. Y bueno, la distancia al borde es la distancia del centro de un tornillo al borde adyacente de un miembro. Es decir, la distancia al borde y la distancia entre tornillos está nombrada acá, ¿no? La distancia al borde vendría a ser del centro de la perforación al borde más o al borde adyacente, ¿no? En este caso, acá o acá, ¿no? Esa es la distancia al borde. La distancia entre tornillos es la distancia más corta entre sujetadores sobre la misma hilera o diferentes hileras de gramiles, ¿no? Entonces, para ese caso, es la distancia que hay de acá hasta acá, ¿no? Es decir, de acá, este es de centro a centro el paso. Y la distancia es de la cara exterior hasta la cara exterior de este elemento, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las distancias mencionadas, ¿no? El paso, el gramil, la distancia al borde y la distancia entre tornillos. Separaciones mínimas. Los tornillos deben colocarse a una distancia suficiente, sí, para permitir su instalación. ¿Qué es lo que habíamos nosotros el día de ayer habíamos mencionado, ¿no? Habíamos dicho la perforación, si la pusiéramos en esta zona con la cabeza hacia afuera y en el otro caso con la cabeza hacia adentro o interiormente, vamos a tener problemas. Entonces, fíjense que la recomendación para la separación mínima dice que los tornillos deben colocarse a una distancia suficiente entre sí para permitir su instalación, ¿no? Eso es importante. Eficiencia y prevenir fallas por tensión en los miembros entre sujetadores, ¿no? Para estos agujeros, la distancia mínima de centro a centro no debe ser menor que 2/2 de diámetros, siendo preferible 3 veces el diámetro, ¿no? Es decir, una distancia de 2/2 del diámetro, o siendo preferible 3 veces el diámetro. Si yo uso un diámetro de 10 milímetros, por ejemplo, la separación debe tener 3 veces el diámetro, es decir, tiene que tener 30 milímetros de separación, ¿no?
Entonces, acá nos están diciendo que es preferible no 2/3, más bien 3 veces el diámetro, ¿no? Los resultados de pruebas han demostrado claramente que la resistencia por aplastamiento son directamente proporcional a la separación centro a centro hasta un máximo de 3 veces el diámetro. No se obtiene resistencias adicionales a aplastamiento si se usan separaciones mayores de 3 veces el diámetro, ¿no? Entonces hay una buena recomendación, ¿no? La separación debe ser 3 veces el diámetro. Distancias mínimas a los bordes. Los tornillos nunca se deben colocar muy cerca de los bordes de un miembro por 2 razones principales. Primero, el punzonado de los agujeros muy cercanos a los bordes pueden ocasionar que el acero opuesto al agujero se abombe o se agriete. Es decir, hacer una perforación muy cerca del borde nos va a ocasionar problemas, ¿no? Puede deformarse o puede agrietarse el elemento. La segunda razón se aplica a los extremos de los miembros, donde existe el peligro de que el sujetador desgarre al metal. La práctica común coincide en colocar el sujetador una distancia mínima del borde de la placa igual a 1.5 o 2 veces el diámetro del mismo, de manera que el metal en esa zona tenga una resistencia al cortante igual por lo menos a lo de los sujetadores, ¿no? Entonces nos están diciendo que la separación al borde debe ser entre 1.5 a 2 veces el diámetro del sujetador, ¿no? Entonces eso también es importante considerar. Distancias mínimas al borde del centro del agujero estándar, al borde de la parte conectada en pulgadas, ¿no? Estas ya vendrían a ser una tabla ya establecida con las recomendaciones que nos dan. Para el diámetro de media, la distancia mínima al borde, 3/4 de pulgada. Para 5 octavos, 7 octavos. Para 3/4, 1. Y así sucesivamente. En el caso de diámetros en milímetros, para 16 milímetros tendríamos 22 milímetros al borde, ¿no? Acá tenemos para un diámetro de 20 milímetros, 26 milímetros al borde, ¿no? Es decir, medidos desde el centro del agujero, ¿no? Al borde de la parte conectada, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Da igual, del centro de la perforación hasta el borde, ¿no? Debe tener, hemos dicho, entre 1.5 a 2 veces el diámetro del diámetro del PER, ¿no? Valores de incremento, ¿no? El C2 para distancias al borde en pulgadas. Diámetro nominal del sujetador, agujeros agrandados, de ranura corta, de ranura larga. Eje paralelo al borde, ¿no? Acá tenemos agujeros de ranura, los que hemos visto, obviamente cuando son perforaciones, en el caso del estándar, los hemos visto en la tabla anterior. Cuando tenemos agujeros agrandados, tiene que ser 1.16. Para el de ranura corta, ¿no? Que el que tiene la figura media ovalada, para ese caso es 1 octavo. Para el caso de ranura larga, ¿no? Que hemos visto, para recordar un poquito, este es, ¿no? Este es el de ranura larga y este es el de ranura corta, ¿no? Para esos casos, nos están mostrando una tabla para las distancias al borde, ¿no? En pulgadas, 3/4 del diámetro, ¿no? Para el caso de distancias al borde en milímetros, para menores a 22 milímetros tenemos 2,
3 para el caso de ranura corta y 0.75 veces el diámetro, ¿no? Es decir, esto está en milímetros, ¿no? 2 y 3 para este caso. Y para el caso de 24, 3, 3, 0.75, ¿no? Esto no cambia. Y para mayores a 27 milímetros, 3, 5 y 0.75 veces D, ¿no? Eje largo paralelo al borde, 0. No hay ningún incremento en ese valor, ¿no? Para el eje paralelo al borde. ¿Ya? Pues ahí tenemos los estándares, ¿no? Las distancias mínimas al borde para perforaciones estándar y para perforaciones ya modificadas, ¿no? Para agujeros agrandados, para el de ranura corta y el de ranura larga. Separaciones máximas y distancias al borde. La distancia al borde máxima permisible es 12 veces el espesor de la parte conectada, pero no más de 6 pulgadas, es decir, 150 milímetros, es decir, 15 centímetros es lo que nos permite como separación máxima, ¿ya? El propósito de tales requisitos es reducir la probabilidad de que se introduzca humedad entre las partes cuando los sujetadores están muy alejados. Obviamente, alejados de los bordes, de las partes conectadas. Esto puede a veces separarse, lo que permitirá la entrada de la humedad cuando suceda esto y se tiene una falla de la pintura. Se generará y acumulará la corrosión, ocasionando mayores separaciones entre las partes. Vean que también es importante no solamente la separación mínima, sino también la separación máxima, ¿no? Cuando se tiene una separación máxima o mayor a la establecida, ¿no? Pueden ocasionarse separación entre los elementos conectados. Y esa separación obviamente va a permitir el ingreso de humedad, la corrosión, y seguramente esa acumulación de corrosión va a ocasionar mayor separación entre los elementos conectados, ¿no? Y eso obviamente va a ocasionar problemas, ¿no? La distancia mínima al borde y separaciones entre tornillos que se usan para acero intemperezado son menores que para el acero regular pintado sometido a corrosión o para el acero regular no pintado no sometido a corrosión. Uno de los requisitos para el uso del acero intemperizado es que no debe estar en contacto constante con el agua, ¿no? Las conexiones tipo aplastamiento, cargas que pasan por el centro de gravedad de las conexiones, ¿no? Es decir, que ahora lo que estamos viendo o lo que vamos a ver son las conexiones tipo aplastamiento para cargas que pasan por el centro de gravedad de la conexión, ¿no? Es decir, cargas céntricas, ¿no? Resistencia al cortante. En las conexiones de tipo aplastamiento se supone que las cargas por transmitirse son mayores que la resistencia de la fricción generada al apretar los tornillos. Como consecuencia se presenta un pequeño deslizamiento entre los miembros conectados, quedando los tornillos sometidos a corte y aplastamiento, ¿no? Entonces acá en este caso, cuando estamos hablando de conexiones tipo aplastamiento, se supone que las cargas son mayores que la resistencia a la fricción, ¿no? Es decir, que la fricción entre los elementos que se van a empalmar es mucho menor a la carga que va a transmitirse a la conexión. Entonces, ese efecto va a hacer que los miembros, o más bien los tornillos, tengan unos esfuerzos de corte y aplastamiento, ¿no? La resistencia de diseño en el LFD de un tornillo en cortante simple es igual a tita veces la resistencia nominal a la cortante
en kilolibras dividido entre pulgada cuadrada del tornillo multiplicada por el área de su sección transversal, ¿no? Eso quiere decir, si nosotros nos vamos a nuestra pizarrita, vamos a recordar un poquito esas fórmulas que hemos visto para ver de qué trata esto, porque dice la resistencia de diseño en el LRFD de un tornillo en cortante simple, dice que es igual a tita veces la resistencia nominal a cortante en kilolibras pulgada cuadrada del tornillo multiplicada por el área de su sección transversal. Parece complicado, pero si nosotros nos vamos a nuestra pizarrita, vamos a ver que eso no es tan complicado. Ahí está. En cualquiera de estos esfuerzos, ¿no? Pero veremos el esfuerzo que nos está mencionando en la diapositiva. Entonces dice la resistencia del diseño. La resistencia para nosotros está dado por esta expresión, ¿no? El esfuerzo, si nosotros revisamos estas expresiones, en realidad lo que estamos haciendo es el esfuerzo es igual a la carga dividida entre el área, ¿no? Si nosotros queremos, en este caso, queremos saber la resistencia de diseño, ¿no? Dice que es tita veces la resistencia nominal. Es decir, que nosotros lo que tendríamos que hacer para el esfuerzo de diseño o la resistencia de diseño, tenemos que decir phi, vamos a poner la pizarra, phi por el esfuerzo va a ser igual a ¿qué? Por el área de su sección transversal, ¿no? Entonces, a esto hay que multiplicarle por el área. Y acá vamos a tener la carga, ¿no? Pues eso es lo que nos está diciendo. La resistencia de diseño en el RFD de un tornillo en cortante simple es igual a tita veces la resistencia nominal. La resistencia nominal la tenemos nosotros definida, ¿no? Estas son nuestras resistencias nominales. Esfuerzo de corte, esfuerzo de tensión y esfuerzo de aplastamiento. Para este caso sería más bien tau, ¿no? Para el esfuerzo de corte. Entonces, este sería la resistencia de diseño según el RFD, que es tita veces la resistencia nominal a cortante, ¿no? Del tornillo multiplicada por el área de su sección transversal, ¿no? Entonces, la resistencia permisible en el ASD es igual a su resistencia nominal al cortante dividida y multiplicada por el área de la sección transversal. Los valores de tita dados por las especificaciones LRFD son de 0,75 para tornillos de alta resistencia, mientras que para el ASD el valor es 2, ¿no? Entonces, fíjense, nos están diciendo que hay dos resistencias de diseño, según el LRFD y según el ASD, ¿no? En realidad lo que cambia es el valor de phi, ¿no? Como está, o el valor de tita más bien, ¿no? El valor de tita, ¿no? Que es el valor que se modifica para encontrar la resistencia de diseño, ¿ya? Las resistencias nominales a cortantes del tornillos y remaches se proporcionan en la tabla 12.5
Para los tornillos A325 los valores son de 54 kilolibras pulgada cuadrada si las cuerdas no están excluidas en los planos de corte, y 68 kilolibras pulgadas cuadradas si las cuerdas están excluidas. Los valores son 68 kilolibras pulgada cuadrada y 84 kilolibras pulgada cuadrada respectivamente para los tornillos A490. Si un tornillo se encuentra sometido a cortante doble, se considera que su resistencia al cortante es igual al doble de su valor en cortante simple, ¿no? Si tenemos dos planos de corte. Pues vamos a ver ahora las resistencias nominales de sujetadores y partes roscadas, ¿no? En megapascales o kilolibras pulgada cuadrada. Para tornillos A307, 45 kilolibras pulgada y 310 megapascales, ¿no? La resistencia nominal al corte, para este caso, en conectores tipo aplastamiento, 27 para tornillos A307 y 188 megapascales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para los tornillos del grupo A tipo A325, cuando las roscas no están excluidas de los planos de corte, cuando las roscas están excluidas de los planos de corte, ¿no? Es decir, cuando la rosca está en el plano y cuando la rosca no está en el plano, ¿no? Esas dos situaciones cambian los valores de resistencia, ¿no? Tornillos del grupo B para A490, de igual manera, cuando las roscas no están excluidas de los planos de corte y cuando las roscas están excluidas. Es decir, cuando están en el plano de corte la rosca y cuando no están en el plano de corte, ¿no? La rosca del 113 y 780 kilolibras pulgada cuadrada y megapascales. Para el caso de partes roscadas que cumplan los requisitos de la sección A34 del manual, cuando las roscas no están excluidas en los planos de corte, 0.75 del FU. Y partes roscadas que cumplan los requisitos de la sección A34 del manual, cuando las roscas están excluidas de los planos de corte, 0.75 del FU, ¿no? Y esto para la resistencia nominal a cortante, tenemos estos valores en kilolibra pulgada cuadrada y estos valores en megapascales, ¿no? Entonces, esta tablita nos muestra la resistencia nominal, ¿no? En la parte roscada de los elementos. Resistencia al aplastamiento. La resistencia al aplastamiento de una conexión atornillada no se determina como podría esperarse a partir de la resistencia de los tornillos mismos. Más bien se basa en la resistencia de las partes conectadas y del arreglo de los tornillos. Específicamente, su resistencia calculada depende de la separación entre los tornillos y de su distancia a los bordes, de la resistencia FU especificada, atención, de las partes conectadas, así como sus espesores. Las expresiones que siguen se usan para calcular las resistencias nominales al aplastamiento de tornillos que usan en conexiones que tienen agujeros estándar, holgados o de ranura corta. Independientemente de la dirección de la carga, también son aplicables a las conexiones con agujeros de ranura larga si las ranuras son paralelas a las direcciones de las fuerzas de aplastamiento. Entonces, estas son las expresiones para calcular justamente el valor de la resistencia nominal, ¿ya? Si la deformación alrededor de los agujeros de tornillo es una consideración del diseño, es decir, si queremos que la deformación sea 0.25 pulgadas, entonces la resistencia nominal es 1.2 de IC por T por FU, que tiene que ser menor a 2.4 de D por T por FU, ¿no? Y en este caso, EDN
tiene que ser 1.5 del IC por T por FU menor a 3 por D por T por FU, ¿no? En el caso B, para tornillos que se usan en conexiones con agujeros de ranura larga, si las ranuras son perpendiculares a las fuerzas, tenemos esta relación nominal, ¿no? Rn es igual a 1 por IC por T por FU, que tiene que ser menor a 2 veces D por T por FU, ¿no? Entonces, para estos casos, ¿no? Para estos dos casos de agujeros, se establecen estas expresiones para calcular los esfuerzos nominales, ¿no? Conexiones tipo fricción, cargas que pasan por el centro de gravedad de las conexiones, ¿no? Cuando se tratan de conexiones tipo fricción, ¿no? Estas conexiones deben usarse solamente si el ingeniero piensa que el deslizamiento va a afectar en forma adversa a las condiciones de servicio de una estructura. Para una estructura de este tipo, el deslizamiento puede causar una distorsión excesiva en la estructura con una reducción de la resistencia o de la estabilidad, aun si es adecuada la resistencia de la conexión. Por ejemplo, se piensa que es necesario usar conexiones tipo fricción si se usan agujeros holgados o si se conciben ranuras paralelas a la dirección de la carga de la fuerza. Si los tornillos se apretan a las tensiones requeridas por las conexiones de tipo fricción, es poco probable que estos se apoyen sobre las placas que están conectadas. De hecho, las pruebas muestran que es poco probable que ocurra un deslizamiento, al menos que exista un cortante calculado por lo menos del 50% de la tensión total del tornillo, ¿no? Para ese caso, la especificación AISC estipula que la resistencia nominal al deslizamiento de una conexión debe ser determinada con la expresión. La resistencia nominal es mu por du por hf por t sub p y n sub s, ¿no? Donde mu es el coeficiente medio de deslizamiento, que es igual a 0,30 para superficies de contacto de clase A y 0,5 para superficies de contacto de clase B. La sección 3 de la parte 16 del manual, ¿no? Esto indica en el manual en el AICC. ¿Ya? También proporciona información detallada con respecto a estas dos superficies. Brevemente, la clase denota superficies limpias sin pintar, superficies con escamas de laminadora o superficies con recubrimientos clase A en superficies de acero limpiadas con chorros de arena. Las superficies de clase B son superficies de acero sin pintar, limpiadas con chorro de arena o superficies con recubrimiento de clase B, donde D sub U es igual a 1.3. Este es un multiplicador que da la relación de la pretensión media instalada entre la pretensión mínima especificada, ¿no? HF es el factor para los rellenos que se determinan como sigue, donde se han añadido tornillos para distribuir las cargas entre el relleno. HF es 1. Donde no se han añadido tornillos para distribuir la carga en el relleno, para un relleno entre las partes conectadas, HF es 1. En el caso 2, tenemos para 2 o más rellenos entre las partes conectadas, HF es 0.85. La tensión TB mínima en el sujetador, como se ha dado en la tabla 12.2 de este libro, y NS es el número de planos de deslizamiento. Para agujeros de ranura corta, de tamaño estándar, perpendiculares a la dirección de la carga, estos serían los valores, ¿no? Para sujetadores de ranura corta y holgados, tenemos para el LRFD 1 y para el ASD 1.5. Para el caso de, para agujeros de ranura larga, tenemos 0.85 en el LRFD y 1.76 en el ASD, ¿no? Y tenemos 0.70 en el LRFD y 2.14 en el ASD.
¿no? Apretarlos definitivamente y someterlos entonces a corte y aplastamiento, la mayoría de las conexiones atornilladas que se hacen con agujeros de tamaño estándar se pueden diseñar como conexiones tipo aplastamiento sin necesidad de preocuparse de las condiciones de servicio. Algunas veces los tornillos se usan en situaciones donde las deformaciones pueden causar cargas crecientes que pueden ser mayores que los estados límites de resistencia. Estas situaciones pueden ocurrir en conexiones que emplean agujeros holgados o agujeros ranurados que son paralelos a la carga, ¿no? Entonces, si en una conexión de fricción con agujeros estándar o de ranura corta perpendicular a la dirección de la carga, el deslizamiento no resultará en una carga incrementada y se usa un valor de F igual a 1 o de 1.5. Para agujeros holgados y de ranura corta paralelos a la dirección de la carga, se podrían conducir a una situación de carga incrementada que usan un valor de F igual a 0.75 o 1.76 en forma similar. Para los agujeros de ranura larga, es aplicable un valor de F igual a 0.70 y de 2.14. ¿No? Acá tenemos un resumen de la clasificación de las uniones, ¿no? De todo lo que hemos hablado, ¿no? Podemos concluir que las conexiones, ¿no? Se pueden clasificar según el modo de la transmisión de carga, ¿no? Conexiones a tensión, conexiones a fricción, conexiones a cortante y conexiones por aplastamiento, ¿no? Hemos visto justamente esos esfuerzos, ¿no? Nominales, tanto en cortante y aplastamiento, por fricción y por tensión, ¿no? Por otra parte, también se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza y la localización de la carga con respecto al grupo de los conectores, ¿no? Las conexiones bajo carga directa, las conexiones a momentos puros, las conexiones bajo carga excéntrica y las conexiones a cortante y tensión. Y finalmente, de acuerdo al tipo de elemento a ser usado en las conexiones, podemos hablar de conexiones roblonadas, conexiones empernadas, conexiones de pasador y conexiones soldadas, ¿no? No vamos a hablar ya de las conexiones roblonadas, hemos nosotros iniciado en las conexiones empernadas, ¿no? Nos faltaría hablar de lo que son las conexiones de pasador y las conexiones soldadas, que nos va a dar todavía en estos días para terminar con esta parte teórica. Una vez que terminemos la parte teórica, vamos a entrar a la resolución de problemas, ¿no? Y ustedes van a ir reforzando aquello con la auxiliatura, ¿ya? Entonces, hasta acá, no sé si hay alguna consulta, alguna duda que quieran hacer.